Ahí está. Bueno, superficies. Es, entre comillas, ¿no? El tema como más complicado del primer parcial, que para mí no tanto. Para mí lo más complicado sigue siendo función implícita con función compuesta, pero es uno de los temas más complicados y de los que más se toma. O sea, sí o sí van a tener un ejercicio de superficies en el parcial. Entonces lo que me parece copado hacer es, casi siempre se toman uno de 5 ejercicios. Así que si les parece, vamos a hacer uno de cada uno. Así le quedan los 5 y seguramente se les va a tomar de alguna manera uno de estos 5 ejercicios, con otros números, con otras cosas, pero casi siempre salen de estas 5 tipologías de ejercicios que vamos a hacer ahora. Bueno, arranquemos. A ver, ejercicio número 1, vamos a poner. Superficies. Ejercicio número 1. Este ejercicio número 1 es el básico, un ejercicio básico de superficies. Y dice lo siguiente, dice hallar el plano tangente y la recta normal a la superficie, y nos da la siguiente superficie. S, x al cubo por y, más z cuadrado igual a 9, ¿no? Nos da esta superficie. Y tenemos que hallar el plano tangente y la recta normal en el punto 2, 1, 1. Bueno, entonces tenemos que hallar la superficie, tenemos que hallar el plano tangente y la recta normal a la superficie en el punto 2, 1, 1. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo que sí o sí vamos a tener que sacar es el gradiente de la superficie. Así que primero hagamos eso. Acuérdense que el gradiente era el vector que tenía en cada uno de sus componentes las derivadas parciales de mi función, que en este caso mi función es una superficie. Bueno, a ver, gradiente de S en X y Z, ¿cuánto va a ser? ¿Quién me dice? Derivada parcial respecto de X, primero. De 3x cuadrado. 3x cuadrado por y, ojo, ahí está. Sí, la derivada respecto de y. X cubo. Perfecto, ¿y la de z? 2z. Perfecto, ahí tengo mi gradiente de la superficie. Ahora, para sacar el plano tangente y la recta normal, como les dije, se necesita el gradiente, que perfecto, ya lo sacamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es evaluarlo en el punto que nos diga el enunciado, en este caso en el punto 2, 1, 1. Entonces, gradiente de S evaluado en el 2, 1, 1. Entonces, vamos a tener 3 por 2 al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado 4 por 3, 12 por y, que y vale 1, 12. Vamos a tener en la primer componente. Acá vamos a tener x al cubo, que va a ser 8. Y por último vamos a tener 2 por z, que z es 1, o sea que vamos a tener 2. Bueno, ahí tenemos nuestro gradiente de S evaluado en el punto 2, 1, 1. Y ahora voy a hacer lo siguiente. La recta normal, ¿no? Que me pide, la recta normal a esta superficie en el punto 2, 1, 1, va a ser la siguiente. X y Z va a ser igual a el punto, ¿no? Por el cual va a pasar la recta, que en este caso es el 2, 1, 1, más un parámetro cualquiera, ¿no? Que yo le pongo lambda, por el director de la recta, que el director de la recta va a ser ni más ni menos que el gradiente de la superficie. O sea que 12, 8, 2. Y ahí tengo mi ecuación de la recta normal. Ecuación recta normal a S en el punto 2, 1, 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es la recta normal. Lo que voy a hacer es agarrar el punto, ¿no? Donde me piden evaluar la superficie, que es el 2, 1, 1,
más un parámetro cualquiera, yo le puse lambda, por el director de la recta, que el director de la recta va a ser el gradiente de la superficie evaluado en el punto. ¿Sí? Sí, perfecto. Bárbaro. Y bueno, y ahora nos queda el plano tangente, que el plano tangente es muy parecido. Mi plano tangente, llamémoslo pi, va a ser, voy a agarrar mis componentes del gradiente de la superficie evaluado en el punto, 2, 1, 1, y estas componentes van a ser mis coeficientes de la ecuación del plano. O sea, voy a tener 2x más 8y más 2z más d igual a 0. ¿Y cómo calculo este d? Como siempre, voy a agarrar el punto, que es el 2, 1, 1, y voy a evaluar mi plano en el 2, 1, 1. O sea, 12 por x, que x es 2, más 8 por y, que y es 1, más 2 por z, que z es 1, más d, igual a 0, ¿no? Bueno, esto es 24, acá tengo 8 y acá tengo 2, menos 34, ¿me va a dar d? ¿Estoy bien? Sí. Perfecto. Y bueno, y ahora sí ya puedo escribir mi ecuación del plano tangente, que va a ser 12x más 8y más 2z igual a 34, puedo poner. Así me queda todo positivo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Ecuación plano tangente a S en el punto 2, 1, 1. Y ahí está, y ahí terminó el ejercicio. Como ya les dije, este es como el básico de superficies. Esto es como lo mejor que les puede tocar en un parcial, el mejor escenario. Bueno, este es el básico, así que hagamos algunos un poco más difíciles. Me voy para acá al lado, ¿no? Ejercicio 2. Bueno, este ejercicio me dice hallar los puntos de la superficie en donde el plano tangente es paralelo al siguiente. Vamos a escribir así, ¿no? Paralelo al siguiente. Y me da un plano y una superficie. La superficie es la siguiente. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 9. ¿Esto qué es? Recordando un poco álgebra. Un plano. Esfera. De Eso, radio una esfera. 3. Esfera de radio 3, exactamente. Y después me da un plano, ¿no? Que el plano que me da es el siguiente. Pi 4x más 4y más 2z igual a 0. ¿No? Y lo que me pide entonces es hallar los puntos de la superficie, ¿no? Está acá arriba, en donde su plano tangente es paralelo al siguiente. Entonces, ojo que acá me está pidiendo que halle puntos. No me pide ni que haya un plano, ni que haya una recta. No, me pide puntos. Entonces, a ver, pensémoslo un poco. Yo tengo, vamos a hacerlo muy rápido, ¿no? El gráfico. Voy a tener una esfera, que va a ser algo así. Mírenla con amor, ¿eh? De radio 3, ¿no? Y voy a tener un plano, que es este de acá, que, a ver, dibujémoslo así, qué sé yo. Supongamos. Y este es mi plano pi, ¿no? Entonces lo que me pide es hallar los puntos donde el plano tangente de mi superficie, ¿no? Mi superficie en un punto va a tener un plano tangente. ¿En qué punto? No sé, lo tengo que ver. Y en ese punto, donde aparece mi plano tangente, va a tener que ser paralelo a este plano pi. Por ejemplo,
¿no? Agarremos este punto de acá y supongamos que estos dos planos van a ser paralelos. Eso es lo que me pide el ejercicio. Hallar en qué puntos de mi superficie su plano tangente va a ser paralelo a este de acá. ¿Cómo hacemos eso? A ver, lo primero que yo haría, ¿no?, es tratar de sacar el gradiente de S para conocer su plano tangente. Pero no lo voy a evaluar en un punto. Voy a sacar solo el gradiente de S. Entonces, gradiente de S sin evaluarlo en ningún punto. O sea, en el X y Z. Voy a tener 2X, 2Y y 2Z, ¿no? Ese vendría a ser mi gradiente de S evaluado en un punto genérico. Y me pide, ¿no?, cuando este gradiente que yo tengo acá, ¿qué vendría a representar en mi plano tangente? El vector normal. Perfecto, vendría a ser la normal de mi plano tangente. Entonces, si yo tengo mi normal, ¿no? Este vendría a ser mi plano tangente, el que dibujé acá. Este plano tangente que yo tengo acá, su normal, ¿no?, va a ser un vector igual a 2x, 2y, 2z. Entonces, voy a ver el normal de mi plano, dado en el enunciado, normal pi, pongámosle, y fíjense que para que sean paralelos, los vectores normales de ambos planos, ¿cómo van a tener que ser también? Paralelos, o Claro, colineales. exactamente. Entonces, la normal del plano tangente a S va a tener que ser igual a la normal de mi plano pi, ¿no? O sea, van a tener que ser en realidad proporcionales, como bien dijiste. Y si se acuerdan de álgebra, ¿no?, la condición de paralelismo, ¿no?, de dos vectores es la siguiente. Me va a quedar que el gradiente de S va a tener que ser igual a una constante K por el otro vector al que yo quiero que sea paralelo, o sea, el normal del plano. Vamos a tener que entonces encontrar, ¿no?, los puntos donde se cumple esta condición. Se tiene que cumplir. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto? Recontra fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, teníamos que sacar el gradiente de S, que ya lo sacamos. Ahora, lo que vamos a hacer es justamente usar esta formulita que yo tengo acá. Vamos a usar el gradiente de S igual a K por la normal de mi plano pi. O sea, voy a poner 2x, 2y, 2z, va a ser igual a K por la normal de mi plano pi. ¿Cuál es la normal de mi plano pi? Mirando a este de acá. ¿Qué vector es el normal? 4, 4, 2. Perfecto, el 4, 4, 2. Entonces, si yo distribuyo la K, ¿no?, 2x, 2y, 2z, tiene que ser igual a 4K, 4K, 2K, ¿no? Distribuí como esta constante para que se cumpla la condición de paralelismo de vectores. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bueno, lo que voy a hacer ahora es tratar de sacar una relación entre X y Z con estos componentes que tengo acá. O sea, voy a decir que 2X va a ser igual a 4K, ¿no? Esto tiene que ser igual a esto tiene que ser igual a esto, y esto tiene que ser igual a esto. Eso es lo que estoy haciendo, lo estoy escribiendo acá abajo. 2i tiene que ser igual a 4K también, y 2z tiene que ser igual a 2K. Pasándolo un poquito en limpio, ¿no? Lo que hago es despejar X y Z, me va a quedar que X va a ser igual a 2K, y va a ser igual a 2K, y Z va a ser igual a K, ¿no? Ahí yo hallé una relación entre mis componentes X y Z con mis términos con K. ¿Y qué voy a hacer con esto que tengo acá?
Bueno, si yo quiero conocer los puntos en donde mi superficie, en realidad, mejor dicho, en donde mi superficie, su plano tangente es paralelo a este, ¿no? Lo que yo estoy haciendo acá al decir que X y Z es igual a 2K, 2K y K, ¿no? Es obligar a mi superficie a hallar estos puntos, donde su plano tangente en un punto genérico X y Z sea igual a, sea proporcional, mejor dicho, a el vector normal de mi otro plano. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿no? Con estas tres ecuaciones en la superficie. O sea, voy a agarrar la superficie, que era esta esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Vamos a poner acá, reemplazo en la superficie. Y me va a quedar x cuadrado, que x es igual a 2k. O sea que voy a tener 2k al cuadrado, más y cuadrado, que y es 2k también. 2k al cuadrado, más z, que es k al cuadrado, y esto va a ser igual a 9. Y ahora lo único que tenemos que hacer es calcular el valor de k, y k, ¿no? Va a ser esta constante que tenemos por acá. Entonces, calculemos k, a ver. Acá vamos a tener 4k cuadrado más 4k cuadrado más k cuadrado Milagros, igual... Sí, discúlpame, no te llegué a seguir. ¿Por qué estás reemplazando en de la esfera? ok. Nosotros acá, ¿viste? Lo que hicimos fue, vamos del principio, pará. Esto lo entendiste, ¿no? De que las normales de ambos planos, ¿no? Tienen que ser paralelas y por lo tanto, ¿no? El gradiente de la superficie, que vendría a ser el normal al tangente, al plano tangente de la superficie en un punto genérico, tiene que ser igual a una constante k por el normal del plano que me dan en el enunciado. ¿Eso lo entendiste? Tienen que Sí, ser sí, linealmente dependientes. eso perfecto. Lo Perfecto. último, creo que es por la Entonces, intersección, me parece. claro, a ver, nosotros lo que hicimos acá, ¿no? Fue obligar a que el gradiente de mi superficie, o sea, el normal a mi plano tangente, sea igual a una constante k por la normal del plano que nos dieron en el enunciado. O sea, acá estamos aplicando la condición de paralelismo. Excelente. Perfecto. Ahí aplicamos la condición de paralelismo. Y lo que nos falta saber, que es lo que nos piden en el enunciado, es cuánto vale, dónde están estos puntos, ¿no? En donde ambas normales son paralelas, son linealmente dependientes. Entonces, para conocer estos puntos, vamos a tener que reemplazar en la superficie, ¿no? Porque yo acá obligué a mi condición de paralelismo. Y me preguntan en qué puntos de la superficie me va a dar esta condición de paralelismo. ¿Y en qué puntos de la superficie? Bueno, reemplazo en la superficie. Es por eso. Perfecto, ahí entendí. Mil gracias. Ok. Bueno, esto igual a 9, ¿no? 4 más 4 más 1, ¿no? Va a ser 9. Voy a tener 9k cuadrado igual a 9. 9 se me va con el 9. Me queda que k cuadrado es igual a 1. Entonces, k va a ser más menos 1, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Sí, Perfecto. Entonces, ahí saqué cuánto vale k. Cuánto valdría este parámetro que tengo yo para que se cumpla la condición de paralelismo entre las dos normales de los planos. Y me faltaría saber cuánto valen los puntos, nada más. ¿En qué puntos se cumple este paralelismo de vectores? ¿Quién sabe cómo hacerlo? ¿Cómo calculo los puntos? Y los reemplazás en la condición de paralelismo. Claro, los reemplazo acá, ¿no? Quiero conocer cuánto valen los puntos X y Z, ¿no? Entonces lo que voy a tener que hacer es reemplazar en esto de acá. Vamos a hacer una flechita. Reemplazo. Reemplazo para conocer los puntos. Entonces, fíjense que K toma dos valores. Toma
1 y toma menos 1. Entonces voy a tener 2 puntos en donde se me cumple esta condición de paralelismo entre los dos vectores normales. Entonces, pongámosle punto 1, ¿no? Va a ser el punto 2 por k, que digamos que en el punto 1 k es igual a 1, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 1, ¿no? Ese vendría a ser mi punto 1 reemplazando k igual a 1. Y mi punto 2, en el cual voy a reemplazar que k, voy a decir que k es menos 1, voy a tener que es el punto 2 por menos 1, menos 2, 2 por menos 1, menos 2, y menos 1 es menos 1. Y ahí quedó. Y esos vendrían a ser mis 2 puntos en donde se cumple que el vector normal al plano tangente a la superficie es igual al vector normal del plano que nos dieron en el enunciado. Lo dije mal. ¿Sí? ¿Se entendió? Este tenía un poco más de álgebra, ¿vieron? Con esto de darnos cuenta de que ambos vectores tenían que ser paralelos y por lo tanto linealmente dependientes. Y había que hacer, nada más se tenían que dar cuenta como de usar... Pero cualquiera de los dos vectores sirven o tenés que descartar uno en función del otro. ¿De qué vectores? Perdón, de los que sacaste, los puntos que sacaste recién. ¿De estos de acá? No, en los Sí, dos sí. puntos se cumple esto. Se cumple... Mira, a ver, tratemos de hacerlo en GeoGebra, a ver si se ve. Espérame. Tengo que compartir pantalla, ¿no? Sí. ¿Ahí se ve el GeoGebra? Sí. Sí, sí. Ah, a ver, bueno, teníamos la esfera esta de radio 3, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9, ¿no? Y después teníamos el plano que nos dieron en el enunciado, que era 4x más 4y más 2z más 4y más 2z igual a 0. Y nos faltaría escribir acá paren que lo escribí mal, borrar. Nos faltaría escribir el plano tangente. Claro, lo que pasa es que vamos a evaluarlo en el punto. Miren, hagamos esto. Se ve la pizarra ahí, ¿no? Chicos. Sí, sí. Ah, Ah, bueno, vamos a calcular cuánto vale el plano tangente, ¿no? A la superficie en estos dos puntos de acá. Lo hacemos rápido. A ver. Teníamos que el gradiente era 2x, 2y, 2z. Si quiero conocer el plano tangente, voy a tener que evaluar, primero que nada, el gradiente de la superficie en los puntos en cuestión, ¿no? Entonces voy a tener gradiente de ese punto 1, ¿no? Pongámosle en el 211, va a ser 2x, 2y, 2z, dijimos, ¿no? Entonces voy a tener, perdón, acá es el 221, escribí 211. 2, 2, 1. Entonces, 2x, 2y, 2z, voy a tener 4, 4, 2. Chicos, ¿está bien? Bueno. Sí, sí. Supongamos que sí. Y acá voy a tener menos 4, menos 4, menos 2. Ahí tendría mis dos vectores normales a los planos tangentes de estos puntos. Entonces, vamos a hacerlo acá al lado. Pi va a ser 4x más 4y más 2z más d, ¿no? Igual a 0. Y lo voy a evaluar para conocer cuánto vale d en el punto... Espera, ¿qué pasó? Ahí está. En el punto 2, 2, 1. ¿Quién me dice cuánto vale d? Así rápido, así lo escribo. Si alguien tiene la cálculo. Menos 10, ¿no es? Bueno. Más 2z. Me dijiste que es menos 10. O sea que me va a quedar igual a 10. No, menos ¿Sí? 18, perdón. Ah.
O sea que me va a quedar igual a 18. ¿Ahí está bien? Sí. Sí. Perfecto. Y ahora lo mismo con el otro plano tangente, que me va a quedar 4e menos 4x menos 4y menos 2z más d igual a 0. Y esto lo voy a evaluar en el punto menos 2, menos 2, menos 1. Se va a quedar todo igualado a menos 18. ¿Me queda igualado a menos 18? No, 18. Claro, a 18 igual, porque menos con Claro. menos se me van en todos. Me queda positivo todos los términos. Entonces, menos 4x, menos 4y, menos 2z igual a 18. Ahí está. Y bueno, a ver, dibujemos en el GeoGebra estos dos planos. ¿Dónde lo tengo? Acá. Tenía 4x más 4y más 2z igual a 18, era el primero, ¿no? Y el segundo era menos 4x menos 4y menos 2z igual a 18. ¿Está bien? Sí. ¿Lo escribí bien? Perfecto. A ver, fíjense que estos dos planos que escribimos, ¿no? Los últimos dos que acabamos de sacar, son paralelos y son tangentes a estos dos puntos de mi superficie, ¿no? A este de acá y a este de acá. Al 2, 1, 1 y al menos 2, menos 2, menos 1, creo que era. Y paren, que no sé por qué no se me ve el otro, el que escribimos primero. Ah, porque nunca lo terminé de escribir. Ahí está. Ay, no se me ve. Vale, lo vuelvo a escribir, a ver. Era 4x más 4y más 2z más 2z igual a 0. Ahí está. Y ven perfecto que los tres planos son paralelos. Y respondiendo a la pregunta del compañero de antes, no descarto ninguno, porque en los dos de afuera, ¿no? En los dos planos tangentes a la superficie, se da también se cumple esta condición de paralelismo con el plano este del medio. ¿Sí? No sé, el que había preguntado eso al principio, que por eso lo quise dibujar. Sí, sí. No descarto ninguno, o sea, tenés que escribir los dos. Si escribís uno solo, está incompleta la respuesta. Porque en ambos puntos, en el 2, 1, 1 y en el menos 2, menos 1, están estos planos tangentes que son paralelos a este plano de acá, al del medio, el que nos dieron en el enunciado. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Perfecto. ¿Se entendió entonces este? Sí, sí. Bárbaro. Acá, estaba en la pizarra. Bueno, entonces el resultado, ¿no? De este ejercicio es esto de acá, estos dos puntos, porque me pedía que halle los puntos, no me pedía que halle los planos. Esto que hicimos acá abajo no me lo pedía, lo hicimos nada más para chequear que esté bien en el GeoGebra. El resultado es ese, esos dos puntos. En esos dos puntos se cumple la condición de paralelismo entre los vectores normales. Bueno, ejercicio 3, que les pueden tomar. ¿Se acuerdan que la clase pasada les había dicho, cuando hicimos un ejercicio de curvas, que en realidad la curva nos la daban como una intersección entre dos superficies? Y yo les dije que había dos formas de hacer ese ejercicio. Forma número 1 era parametrizando la curva, que es lo que hicimos la clase pasada. Y forma número 2 es usando los gradientes de las superficies, que ahora lo podemos hacer porque ya vimos temas superficies. Así que hagámoslo de esta forma, que para mí es bastante más fácil que parametrizar la curva. Fíjense, hagámoslo. El ejercicio nos dice, dada la curva, dada C, intersección de dos superficies, nos dice
C va a ser Z igual a X cuadrado más 2Y. Y Z igual a 2X más Y. Y me pide hallar su recta tangente en el punto 1, 1, 3. Hallar recta tangente en el punto 1, 1, 3. Ahí está. Bueno, entonces, como les dije antes, dos formas de hacer este ejercicio. La clase pasada vimos que se puede hacer parametrizando la curva. Y ahora vamos a ver la segunda forma, que es utilizando los gradientes de las superficies de las cuales la curva es la intersección, ¿no? Porque la curva es la intersección de z igual a x cuadrado más 2y y z igual a 2x más y. Entonces, hagámoslo. Voy a decir que uso, ¿no?, el gradiente de S1 y el gradiente de S2. Gradiente de S1, de X y Z, ¿no? Va a ser igual a, voy a tener 2X, 2Y, no, perdón, 2X, 2. ¿Y cuánto va a valer mi componente Z del gradiente? Puede ser -1. Perfecto, -1. Claro, porque esto está dado, ¿no? Estas dos superficies que me dieron como intersección de la curva están dadas como de forma explícita, ¿no? Tienen esta forma, z igual a f de xy. Y cuando yo tenía una superficie dada de esta forma, voy a decir que siempre la componente z va a ser igual a -1. ¿Por qué? Por lo siguiente, fíjense que si yo agarro mi S1 y le igualo a 0, ¿no? Paso la z para allá, me queda que x cuadrado más 2y menos z igual a 0. Y la derivada parcial de z es -1. Por eso de ahí sale este -1 de acá. ¿Sí? ¿Se entendió por qué ese -1 que sale? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces -1. Ahí está. Y lo mismo para el gradiente de S2. Vamos a hacerlo acá al costado. Gradiente de mi superficie 2 en X y Z va a ser 2, 1, menos 1, ¿no? Derivada de 2X, 2, derivada de Y, 1, y lo mismo que pasó en la superficie anterior, voy a tener que la componente Z es -1. Bueno, lo que me faltaría hacer, ¿no?, para seguir con el ejercicio es evaluar mi superficie 1, el gradiente de mi superficie 1, en el punto donde me piden hallar mi recta tangente, que es el 1, 1, 3. Tendría que hacer lo mismo con mi superficie 2, pero fíjense que no depende ni de X, ni de Z, ni de Y, así que nos ahorramos un pasito. Pero nos falta calcular el gradiente de S1 en el punto 1, 1, 3. Que va a valer entonces 2 por 1, 2, y estos no dependen de mis variables, entonces me va a quedar 2, 2, menos 1. Ahí tengo mis, entonces, gradientes de ambas superficies. Entonces, antes parametrizamos y ahora estamos haciendo esto, de cómo de estos dos gradientes, de estas dos superficies, calculo yo mi director de la recta tangente, que es lo que me piden hallar acá. Me piden hallar la recta tangente. Y para conocer la recta tangente, primero, paren que se me abrió algo, no sé qué es. Ahí está. Primero tengo que hallar el director de la recta tangente. Entonces, ¿cómo a partir de estos dos gradientes calculo el director de la recta tangente? ¿Alguien me sabe decir? Producto vectorial. Perfecto, producto vectorial. O sea, el producto vectorial de ambos gradientes, gradiente S1 por gradiente de S2, me va a dar el vector director de la recta tangente. Entonces, hagámoslo acá abajo. Producto vectorial, ¿no?
álgebra pura, por eso, como decía Seba, por eso la materia análisis 2 es correlativa con álgebra. Voy a tener 2 menos 1, este vendría a ser mi gradiente de S1, y acá abajo voy a escribir mi gradiente de S2, que va a ser 2, 1, menos 1. Entonces, este producto vectorial, ¿a cuánto va a ser igual? Componente número 1, ¿quién me dice? Esto por ¿No es esto, menos 3? esto por esto. 3 me parece. Menos 1. Creo que menos 1. A ver, 2 por menos 1, me queda menos 2. Menos Ah, sí, es verdad. menos. 1 por menos 1, sí, me queda menos 1 esto, ¿no? Bueno, componente número 2, ¿cuánto? 0. Perfecto, 0. Y componente número 3, menos 2. Sí. Bueno, ahí ya hice mi producto vectorial, por lo tanto, obtuve el director de la recta tangente a la curva, ¿no? A mi curva C, en el punto 1, 1, 3. Entonces, lo único que nos queda hacer es escribir como la ecuación de la recta tangente. Que mi recta tangente a C va a ser X y Z igual a el punto por donde pasa la recta, un punto por el que sepamos que pasa la recta, que es el que nos dan en el enunciado, el 1, 1, 3. Más el director de la recta tangente por un parámetro cualquiera, que yo siempre le pongo lambda, que el director de la recta tangente dijimos que es menos 1, 0, menos 2. Ahí está. ¿Sí? Y ahí terminó el ejercicio. Me pedían hallar la recta tangente en el punto 1, 1, 3. ¿Está bien? Bueno, voy a Sí, suponer que sí. Bueno, y acuérdense que estos tipos de ejercicios, ¿no? Donde me dan una C, una curva, intersección de dos superficies, lo puedo hacer de esta forma, usando los dos gradientes de las superficies, ¿no? De las cuales la curva es la intersección, o lo puedo hacer parametrizando la curva. Si me preguntan a mí, yo digo, recomiendo más esta forma. Es como más a prueba de error que la otra. En la otra tenés un poco más de chances para equivocarte. Para mí, me parece más fácil esta. Hay que calcular dos gradientes y hacer el producto vectorial. Y listo. Así que bueno, fíjense si quieren de los ejercicios de la clase pasada, que hicimos curva e intersección de dos superficies, fíjense de hacerlos de esta forma y chequen que les dé lo mismo. Esa es una buena práctica. Bueno, ese era el tipo de ejercicio número 3. Tipo de ejercicio número 4 que les pueden llegar a tomar. Este tipo de ejercicio, que ya les estuve explicando, se ve igual, se trata de cuando nos dan superficies en forma paramétrica. Ahí está. Entonces, este ejercicio dice, dada S, que S es una función que depende de V, igual a U sobre 3, U por B, U cuadrado más B. ¿No? Esa es mi superficie que me dan en forma paramétrica. Y me piden hallar su plano tangente en el punto 1, 6, 11. 1, 6, 11. Ahí está. Bueno, superficie en forma paramétrica. Hay dos formas
igual que antes, ¿no? Como curva de intersección de dos superficies. Hay dos formas de hacer este ejercicio. Vamos a hacer ambas y después ustedes se quedan con la que les parece más fácil. Forma forma A, digámosle. Lo que vamos a hacer es transformar la superficie que nos la dan en forma paramétrica, vamos a pasarla a forma cartesiana, o sea, la superficie que usamos casi siempre. Entonces, S cartesiana, llamémosla así, de esta forma. Lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, voy a agarrar mi superficie en forma paramétrica, ¿no? Y yo sé que esto va a ser X, esto va a ser Y, y esto va a ser Z. Entonces, lo que estoy haciendo es nombrar a cada una de mis componentes de la forma paramétrica, las voy a igualar a X y Z. O sea que voy a tener que X es igual a U sobre 3, Y es igual a U por B, y Z es igual a U cuadrado más B. Y lo que tengo que hacer ahora es tratar de despejar U y B. ¿Cómo despejo U y B? Y voy viendo como me convenga. Por ejemplo, ya de esta primera, llamémosla esta 1, 2 y 3, ¿no? Ya de la 1, fíjense que puedo despejar U, que me queda que U es igual a 3X, ¿no? Me estaría quedando eso. Y ahora fijémonos de reemplazar en las otras dos. Si reemplazo en 2, mi ecuación 2, ¿no? Voy a tener que Y va a ser igual a 3X por B, ¿no? Porque U es igual a 3X. Y si reemplazo en 3, vamos a poner reemplazo en 2 y 3. Y si reemplazo en 3, voy a tener que Z va a ser igual a 3X al cuadrado, que vendría a ser 9X cuadrado, ¿no? 3X al cuadrado más B. Eso me estaría quedando en la segunda. Y bueno, y ahora de alguna manera tengo que tratar de despejar B. Que lo que más me conviene me parece es en esta de acá abajo, ¿no? Porque nos quedaría que B va a ser igual a Z menos 9X cuadrado, ¿no? Lo hice bien, me parece. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ahí despejé U y B, ¿no? Usando estas dos, usando mi X igual a U sobre 3 y usando Z igual a 9X cuadrado más B. Entonces, lo que me quedaría es usar mi tercera ecuación, esta que me sobró acá, y lo que voy a hacer es meter donde dice B lo que vale en referencia a X y a Z. Entonces, voy a tener que Y va a ser igual a 3X, eso queda igual por B, que B dijimos que es Z menos 9X cuadrado. Ahí está. Bueno, a ver, distribuyamos esto, así nos queda mejor. Voy a tener que Y va a ser igual a 3XZ menos 9 por 3, que es 27, X al cubo, ¿no? Bueno, y fíjense que ya no me depende ni de U y de B. Entonces esta superficie, si paso la Y para el otro lado, así me queda igualado a 0, ¿no? Me va a quedar que la superficie va a ser 3XZ menos 27X cubo menos Y igual a 0. Y listo, y ahí la pasé a la forma cartesiana. O sea, la paso a forma cartesiana es básicamente sacarme de encima U y B. Quiero que me quede libre de U y de B. Quiero que me quede solo en función de X y Z. ¿Sí? ¿Y cómo me queda libre de U y de B? Y bueno, voy así, como hice recién, jugando con estas ecuaciones hasta que me quede solo en función de X y Z. Bueno, y ahí me quedó la superficie entonces en forma cartesiana. ¿Hasta ahí se entendió? Esa es como la primera parte de esta forma. Sí, sí. Bueno, Sí. genial.
Y bueno, y ahora es lo mismo que hicimos como en el ejercicio básico, el primero que hicimos, ¿no? Tengo una superficie en forma cartesiana y me pide hallar su plano tangente en un punto. En el punto 1, 6, 11. ¿Y qué hacía para calcular el plano tangente? Calculábamos el gradiente. Perfecto, calculo el gradiente de la superficie y lo evalúo en el punto donde me pide justamente el plano tangente. Primero calculemos igual el gradiente de la superficie. El gradiente de la superficie, ¿quién me lo dice? 3z Bien, menos 81x cuadrado perfecto. Ese es el componente X. El que sigue, menos 1, perfecto. Y el último, 3x. perfecto. Ahí tengo mi gradiente de Z en el X, mi gradiente de Z, perdón, mi gradiente de S de la superficie en el X y Z. Y si quiero conocer el plano tangente en el punto 1, 6, 11, voy a evaluar el gradiente de S en el 1, 6, 11. Gradiente de S, 1, 6, 11. ¿Quién me hace las cuentas? Acá me queda 3 menos 81. No, Menos 48, sí, menos 1, porque no depende de ninguna componente, perfecto. el 3. ¿Cómo? Y 3x valía 1, Sí, es 3. perfecto, sí. Y 3. Bueno, perfecto. Ahí tengo entonces mi gradiente de la superficie evaluado en el 1, 6, 11. Y me pedía el plano tangente. Y esto que sacamos acá vendría a ser el normal a mi plano tangente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿Cómo? No, escuché. Perdón. como hicimos antes, ¿no? Cuando sacábamos el gradiente de la superficie y lo evaluábamos en el 1, 6, 11, el vector que nos daba iba a ser la normal del plano tangente y iba a ser también el director de la recta normal. ¿No? Sí, Perfecto. Entonces, ahora lo que tengo que hacer entonces para conocer el plano tangente, voy a agarrar mis componentes del gradiente de S y las voy a poner como coeficientes de la ecuación del plano. Entonces, voy a tener que pi, llamémosle pi tangente, va a ser menos 48x menos i más 3z más d igual a 0. Y como siempre, averiguamos cuánto vale d reemplazando en el punto 1, 6, 11, que voy a tener menos 48 por 1, menos 6, más 3 por 11, más d igual a 0. ¿Quién me dice cuánto vale d? No hice mal las cuentas, de es igual a 21. A 21 positivo. sí. Ok. Entonces, mi tangente va a ser menos 48x menos i más 3z igual a menos 21. ¿Sí? Sí. Bueno. Listo, esta es la forma número 1 de hacer este ejercicio. Ahí termina el ejercicio haciéndolo por esta forma, que es transformando mi superficie en forma paramétrica, pasándola a forma cartesiana. Forma número 2, número B, perdón, de hacer este ejercicio. Puedo resolver este ejercicio usando f' de u y f' de b. f' de u y f' de b van a ser las derivadas parciales de mi superficie directamente en forma paramétrica. O sea, acá no vamos a pasar a ninguna otra forma, vamos a trabajar con la forma paramétrica de la superficie. Entonces, como les dije ahí, voy a calcular f' de u y f' de b. f' de u en el v. ¿Quién me dice? Esto derivado respecto de u, cada una de las componentes. Un tercio de Sí. u.
tercio B, 2U, perfecto. Y hago lo mismo con f' de B. En el V, ¿no? También que se me tildó. En el V, ahí está. ¿Cuánto va a ser? Sería 0, U y 1. Perfecto. 0, U y 1. Ahora, una vez que tengo las derivadas parciales, ¿no? Respecto de U y respecto de B, f' de U y f' de B, los voy a evaluar en el punto donde me piden. Pero ojo, porque acá el punto que me dan es X y Z, ¿no? Y yo acá me están diciendo que tengo que evaluar en U y B. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto vale U y cuánto vale B? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo harían? Es muy parecido a lo que hicimos en la forma anterior. Les di una pista. X es igual a 1/3 y así. O sea, lo que voy a hacer es básicamente hacer un poco lo que hice acá, ¿no? Yo sé que esto es X, este término es X, este término es Y y este término es Z. Y en el punto 161 sé que X es 1, entonces 1 va a ser igual a U sobre 3. Vamos a escribir acá de vuelta. X es igual a U sobre 3 y es igual a U por B y Z es igual a U cuadrado más B. Entonces, en el punto 1, 6, 11 voy a tener que 1 es igual a U sobre 3, 6 es igual a U por B y 11 es igual a U cuadrado por B. Y lo que tengo que hacer es despejar U y despejar B para ver qué valores tienen, qué valores numéricos tienen. Entonces, U, Más B ¿cuánto va a más ser? el último término. ¿Cómo? Ah, sí, acá un Más. más. Sí, eso me dijiste. Sí, ahí está, perfecto. Entonces, U, ¿cuánto vale? 3. 3, Perfecto. ¿Y B? 2. Despejando de cualquiera de las dos, me va a dar que es 2. Bueno, perfecto. Entonces ahí tengo cuánto vale U y cuánto vale B en el punto 1, 6, 11. Y ahora sí puedo evaluar f' de U y f' de B, cuando U es 3 y cuando B es 2. Entonces, f' de U en el 3, 2, ¿a cuánto va a ser igual? A 1/3, 2, 6. 6. Perfecto. Y f' de B, 0, 3, 1. 0, 3, 1. Exactamente. Bueno, y ahí tengo mis mi f' de U y mi f' de B evaluados en el punto donde me piden hallar el plano tangente. Y bueno, y lo único que me falta hacer es básicamente lo que hicimos antes. Vamos a tener que hacer el producto vectorial entre estos dos vectores, lo cual nos va a dar el director, perdón, la normal del plano tangente, o el director de la recta normal. Es lo mismo. Entonces les voy a escribir acá f' de U por f' de B va a ser igual al director, hice lo mismo que antes, a la normal, ahí está, del plano tangente y también al director de la recta normal. Entonces, bueno, hagamos el producto vectorial, igual que antes, ¿no? Voy a tener IJ acá. Acá voy a poner f' de U y acá voy a poner f' de B. Tengo 1/3, 2, 6 y tengo 0, 3, 1. ¿Qué me dice? La primer componente te queda 2 menos 18, o sea, menos 16. Perfecto. La segunda, Menos 1/3. muy bien. Le cambio el signo, ¿sí? Y la última, 1 positivo. perfecto. Entonces me queda que mi normal al plano tangente va a ser menos 16 menos 1/3, 1.
Entonces, lo que hacía cuando tenía la normal del plano tangente es agarrar sus componentes y escribirlas como el coeficiente, como los coeficientes de la ecuación del plano. Entonces, voy a tener menos 16x menos y sobre 3 más z más d igual a 0. Para calcular d, reemplazo en el punto, que era el 1, 6, 11. Ya me olvidé. Sí. Entonces, menos 16 por 1, menos 6 sobre 3, más 11, más d igual a 0. ¿Quién me dice cuánto vale d? D es igual a 7. D es igual a 7, ok. Entonces, esto me va a quedar menos 16x menos y sobre 3 más 11. Te dio 7 positivo, ¿no? Perdón. Sí, D Más igual a Z, 7. no te comiste el Z, ¿eh? Ay, sí. El 11 no va. Más z, ahí está. Te dio 7 positivo entonces. Entonces, si lo paso para acá, me quedan menos 7. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, y yo les dije que nos tiene que dar igual. ¿Nos dio igual? Y no sé. A ver. Dividamos todo por 3, ¿no? Dividamos este plano de acá por 3. Menos 48 dividido 3. 16. Menos 16. Perfecto. Ay, fíjense que me comí la X ahí. Ahí está. Menos 16X menos y sobre 3, ¿no? Más Z igual a menos 7. Y fíjense que nos dio igual. O sea, de las dos formas llego al mismo resultado. O sea, acá no llegué exacto al mismo resultado, pero bueno, llegué a uno linealmente dependiente. Lo único que tenía que hacer era dividir todos los términos por 3 y ahí me dieron iguales. Pero, ¿se entendió? Las dos formas en que se puede hacer. Sí, sí. Sí, Lo perfecto. mismo que antes. Si yo tengo que elegir una forma, elijo la forma B. Me parece que hay menos chances de equivocación en la forma B. Pero bueno, ya les digo, a criterio suyo. Se fijan con cuál trabajan mejor. Y bueno, ¿pero se entendieron ambas formas? Sí. Genial. Milagros, Sí, en esto no pasa que hay alguna forma que se pueda hacer y otra que no se puede hacer en algún caso, ¿no? O sea, se pueden hacer las dos siempre. se pueden hacer las dos. Hay ejercicios en donde te va a convenir capaz hacer más una que la otra. Pero sí, técnicamente se pueden hacer de las dos formas. Joya, entonces. Siempre. Bueno, ¿alguna duda más de el ejercicio 4? Así pasamos al último tipo de ejercicio. ¿No? Bueno. Y bueno, por último, al fin, tipo de ejercicio número 5 que les pueden llegar a tomar de superficies. Este ejercicio me dice, analizar si la siguiente superficie y curva, o sea, combina un poco superficie y curvas, ¿no? Un poco no, combina un montón, superficie y curvas. Analizar si las siguientes superficie y curva se cortan ortogonalmente en el punto 3, 2, 2. Y nos da una superficie en forma paramétrica, o sea, igual al ejercicio que hicimos antes. Voy a tener 3u(b), u cuadrado más b, u más b al cubo, y una curva que es intersección de dos superficies, x al cubo más xz más y
igual a 35. Y superficie 2, x por y más z igual a 8. Bueno, y me dice que tenemos que analizar si esta superficie y esta curva se cortan ortogonalmente en el punto 3, 2, 2. Ok, ¿alguien tiene idea de cómo encarar, aunque sea este ejercicio? Hagamos como un análisis así charlado. Tengo una No, superficie y tengo una ¿no curva. tendrías que sacar el director de la curva con los dos vectores que tenés y después multiplicarlo por el punto y te tiene que dar 0? ¿Cómo? De vuelta, decime. Yo tengo entendido que es agarrar los dos vectores de la curva, haces el producto vectorial y a lo que te da lo multiplicás por el punto para que te dé 0. O sea, es verdad lo que decís, que para que sean ortogonales dos vectores, su producto escalar, ojo, su producto escalar, no vectorial, tiene que ser 0. ¿Me estás diciendo eso? Sí. Es correcto lo que decís, pero no se hace así el ejercicio. Mira, tengo una curva, ¿no? Y tengo una superficie. Ni hago las formas porque no tengo ni idea. Supongamos que esta es la superficie y esta es la curva, ¿no? Y me piden si en el punto 3, 2, 2, este es el punto 3, 2, 2, se cortan ortogonalmente, o sea, se cortan formando un ángulo recto, un ángulo de 90, ¿sí? Entonces, mi curva, ¿no? Va a tener un vector director así, o para el otro lado, para donde quieran, es lo mismo. Un vector director de la curva. Y aparte mi superficie, ¿no? En el punto 3, 2, 2, ¿qué va a tener? Yo en mi punto 3, 2, 2 voy a tener un plano tangente a mi superficie. Este vendría a ser mi pera. Carlos, entonces determinás que los dos, que tanto el director de C como el vector normal del plano tangente sean paralelos. Exactamente, eso es lo que voy a hacer. Sí. Como dijiste entonces, este plano tangente a mi superficie va a tener un vector normal. Normal al plano tangente de ese. Y entonces, para que se corten ortogonalmente esta superficie y esta curva, el director de la curva, el director C, que lo llamé acá, y el normal del tangente de ese, fíjense que van a tener que ser paralelos para que se corten ortogonalmente. Había que hacer como ese análisis previo a empezar el ejercicio. Bueno, entonces, primero que nada, lo que voy a tener que hacer es sacar el director de la curva, vendría a ser, sí, de la recta en realidad, a la curva C en el punto 3, 2, 2, y también voy a tener que sacar el vector normal al plano tangente de ese en el punto 3, 2, 2. Y una vez que tengo esos dos vectores, me tengo que fijar si son paralelos para ver si se cortan ortogonalmente en el punto 3, 2, 2. Entonces, vamos de apartes. Este ejercicio mezcla un poco de los ejercicios que hicimos antes, porque tengo una superficie en forma paramétrica y una curva intersección de dos superficies. Bueno, vamos de apartes, ¿no? Parte A, vamos a resolver la superficie, y parte B, vamos a resolver la curva. Entonces, superficie en forma paramétrica. Si quiero conocer el vector normal al plano tangente, había dos formas. Podía pasar mi superficie a la forma cartesiana o usar f' de u y f' de b. Ya les digo, a mí siempre me resulta más fácil f' de u y f' de b, así que si les parece hagamos eso. Vamos a calcular f' de u y f' de b. ¿Cuánto va a ser f' de u en el v? ¿Qué me dice? 3B, Bien. 2U, sí, 2U Sí. y 1. Perfecto. Y ahora f'
de B evaluada en el V, ¿cuánto va a ser? 3U, Sí, 1 sí, y 3B cuadrado. perfecto. Y bueno, y ahora me faltaría evaluarlos en el punto 3, 2, 2. Pero yo acá mi f' de U y mi f' de B lo tengo que evaluar en el V. ¿Qué hacía entonces? Iba a agarrar mi superficie parametrizada, digo que esto es X, esto es Y y esto es Z, ¿no? Escribámoslo acá abajo. Voy a tener que X es igual a 3U por B y es igual a U cuadrado más B y Z va a ser igual a U más B al cubo, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué harían? Y tienes que reemplazar el punto. Reemplazo el La X. punto. Dale. Voy a poner acá en el punto 3, 2, 2. Creo que era. Sí. Voy a tener que 3, entonces es igual a 3UB. 2 es igual a U cuadrado más B. Y 2 es igual a U más B al cubo, ¿no? Bueno, este 3 se me puede ir con este 3, ¿no? ¿Está bien? Y bueno, ¿y qué tengo? Que 0 es igual a U por B, ¿no? Eso es lo primero que... Perdón, 0. Che, cualquier cosa. 1. 1 es igual a U por B. Y tengo estas dos de acá abajo. ¿Qué sé yo? Pasemos una de estas, de esta U, de esta B para el otro lado, ¿no? Me va a quedar que 1 sobre U es igual a B. Pongo acá abajo, reemplazo en la 2. Puedo reemplazar en la 3 también, pero voy a reemplazar en la 2. Donde dice B, pongo 1 sobre U. Me queda que 2 es igual a U cuadrado más 1 sobre U. ¿Y ahora qué hago con esto? Pasar el U multiplicando al otro lado. ¿Cómo? Bueno, no sé. Podés multiplicar por U lo mismo. Claro. ¿Puedo multiplicar todos los términos por U? Sí, sí. Bien, me queda 2U, U al cubo, ¿no? Más 1. Bueno, y esto alguien va a tener que usar la calcu, ¿no? Para ver cuánto vale U. Si paso eso para allá, me queda que 0 es igual a U al cubo menos 2U más 1. ¿Cuánto vale U? Y 1 no tiene que valer 9. ¿Alguien más? 1. Sí, si vale 1 Y menos, Sí, si valía 1 te hace. y menos qué. menos 1,61. Menos 1,61. Sí. Qué raro eso. O sea, hay otros números más atrás, ¿no? Pero Sí, sí. Bueno, a ver, escribámoslo. Ahora vemos. Bueno, Es que en realidad vas a tener claro. tres raíces. ¿Cómo? Que en realidad vas a tener tres raíces. Claro, porque tengo U al cubo. Sí, sí, voy a tener 3 raíces. claro, me faltó decirte una. Sí. 0,61. Bueno, a ver. Y ve cuánto reemplazando en esta, ¿no? En esta acá. Upa, se me corrió todo el lugar. Ahí está. Ahí está de acá. Llamémosla No, si cuarta. 1. Fíjense que ahora vamos a ver eso. Entonces voy a tener en 4.
reemplazo en 4. Voy a tener 1 sobre U1, que es 1, va a ser igual a B, o sea, a B1, ¿no? Entonces, B1 va a ser 1. Hasta ahí vamos bien. ¿Y ahora qué va a pasar con mis otras dos U? Voy a tener que 1 sobre menos 1,61 es igual a B2. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí. ¿Cuánto da esto? Menos Menos 0,64, creo. No, menos menos 0,62. 0,62. Bueno, y por último, 1 sobre 0,61. 1,64. Bueno, ahí tengo 3 valores, ¿no? De U y 3 valores de B. Paren que esto me parece re raro. A ver, Seba, ¿estás por ahí? ¿No? Seba, no sé si tenés el micrófono apagado o algo, pero... No, bueno, no está. Bueno, tenemos 3 valores entonces de U y 3 valores de B, lo cual me parece recontra raro, porque a ver, estamos hablando acá arriba, ¿no? Si me siguen, paren, que se me quedó, ahí está. Acá estamos hablando del punto 322. Entonces, si yo quiero fijarme cuánto vale f' de U y f' de B en el 322, tendría que tener una sola. O sea, un solo par V. ¿Me explico? Por Claro, eso si no no- tendría varias imágenes. Exactamente, Creo que lo que exactamente. pasa es que si estás reemplazando en el 3, el único valor que te da es que U es 1 y B es 1, porque con nosotros te da un absurdo. O Claro, sea, habría que reemplazo. verificar si los puntos en realidad verifican, ¿no? Ok, bueno. Reemplazando acá, ¿me dijiste? Reemplazando en el que sería 2 igual a U Ah, más B al cubo, ahí creo que ya te da que es absurdo. B es otro valor y te da cualquier cosa. Claro. Ok. Y lo único que queda Entonces, bien es que U es igual a 1 y que B es igual a 1. que B es igual a 1. O sea, habría que encontrar, como bien decís, alguna forma en que estos dos valores, ¿no? Estos dos, vendría a ser estos dos pares, se verifique que sea un absurdo, que sí está bien, y me queda nada más que U es 1 y que B es 1. Eso estamos diciendo. Bueno, a ver, reemplazando acá, dijiste 2 igual a U cuadrado más B. No, él dice reemplazando en la ecuación número 3, reemplazás los distintos valores de U y de B. En Que la ecuación calculaste 3, esta de acá. No, en la que dice 1 es igual a U por B. 1 es igual a U por B, acá. Y no sé, a ver. Sí. No, pero si de ahí venimos. O sea, Claro, de de ahí ahí no tendría que venimos, de dar. ahí nos va a dar que es igual a 1. A ver, no nos va a dar exacto que es igual a 1 porque estamos tomando un par de decimales menos, pero de ahí Pasa que lo que venimos. Martín dice me parece es que menos 1,61 por, por, no sé, algún valor de B te tiene que dar 1 y por ahí no te lo da, me parece. Es que, a ver, lo que yo me menos 1, refería es que en la ecuación 3, si sí. reemplazás con los valores de U que ya tenés, te van a dar otros valores que los que te dieron reemplazando en 4. Ah, ok. Creo que ya te Y entendí. los A ver, únicos que coinciden es que reemplazando B en es igual 3. a 1. A ver, hagamos lo que decís vos. Reemplazando en 3 con U igual a 1. Sí, con los otros valores también. Claro, 1 más 1 al cubo. Acá se cumple, eso me estás diciendo. Sí. Perfecto. Bueno, a ver.
Después tengo que 2 es igual a menos 1,61 más b, que b2 es menos 0,62 al cubo. ¿Quién hace eso en la cal? ¿Cuánto da? No, igual nos va a dar negativo de nuevo, así que no Menos pasa nada. 1,84, sí, da Por negativo. eso, entonces da un absurdo. Claro. Esto, vamos a escribir acá, absurdo. Y lo mismo hacemos con el otro. Vamos a tener 0,61 más 1,64 al cubo, que ya fíjense que esto nos da más de 2, ya, no. Distinto a no sé cuánto da esto. Un resultado. Absurdo también. 5,02 da. Claro, 5,02. Y el de arriba era menos 1,84, por cierto. Menos, ahí lo puse el menos. Sí, pero menos 1, no menos 0. Ah, Da lo mismo. perfecto. Y ahí está. Y ahí, entonces, haciendo esto, descartamos U2, B2 y descartamos U3, B3, por lo que nos queda nada más el primer par, que vendría a ser el 1, 1, cuando U es 1 y cuando B es 1. Bueno, entonces, Sí. listo. Qué quilombo. Entonces, lo que vale es que V es igual a 1, 1. Ahí está. Entonces, ahora sí, listo. Evaluemos f' de U y f' de B en el 1, 1. Esperen, que se me tilda a veces. Ahí está. F' de U en el 1, 1. Y f' de B en el 1, 1. F' de U, ¿qué me va a quedar? 3, 2, 1, ¿no? Sí. Y F' de B, 3, 1, 3. 3, 2, 1. ¿Y cuánto? Si no me equivoco, 3, 1, 3. Muy mal. Perfecto, sí, está bien, está bien. Listo. Y lo que me faltaría hacer entonces para conocer el vector normal al plano tangente de S es hacer este producto vectorial entre 3, 2, 1 y 3, 1, 3. Ahí está. Entonces, normal al plano tangente de S va a ser igual al producto escalar entre f' de U y f' de B, que es el 3, 2, 1 y el 3, 1, 3. Ahí está. ¿Quién me dice? Componente 1. 5. 5. Bien. Componente 2. Menos 6. Perfecto. Y componente 3. Menos 2, me parece. Menos 3. Menos 3. Menos Sí. 3. Menos 3. Bien. Bueno, listo. 5, menos 6, menos 3. Ahí tengo el normal al plano tangente de la superficie en el punto 3, 2, 2. Parte A del ejercicio, listo. Falta ahora resolver la curva. Tenemos que calcular cuánto vale el director de la curva. Vamos a hacerlo acá al costado. Parte B. Ahí está. Entonces, tenemos curva como intersección de dos superficies. Que esto también se podía hacer de dos formas. Podía o parametrizar la curva o usar los gradientes de las superficies y después hacer el producto escalar, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a calcular el gradiente de la superficie 1, evaluado en el X y Z, y el gradiente de la superficie 2, también evaluado en el X y Z, en un punto genérico todavía. Entonces, gradiente superficie 1. Esta de acá arriba llamémosla superficie 1 y esta superficie 2. ¿Quién me dice? Gradiente de la superficie 1.
3x cuadrado más z, la primera Bien, componente. sí. ¿Qué más? 1, la segunda componente. Bien, Y x, la tercera componente. perfecto. Ese es el gradiente de la superficie 1. Entonces, 3x cuadrado más z, 1, x. Y ahora lo mismo de mi superficie 2. Pero, ¿cómo se me tilda? Ahí está. Gradiente de S2. Y Sí, x y sí. 1. Perfecto. Y x1. Y x1. Y ahora lo que tengo que hacer es evaluarlos en el punto de estudio, que era el 322. Gradiente de S1 en el 322, ¿cuánto es? Chicos, 29,13. perfecto. 29,13. Y acá abajo, bueno, es más fácil. 231. ¿Está bien? Sí. Sí. Perfecto. Y como les dije antes, lo que tenía que hacer entonces para conocer el director, el vector director, era hacer el producto escalar entre los dos gradientes de las superficies. ¿El vectorial o el escalar? ¿No es el vectorial? El vectorial, perdón, dije escalar, el vectorial quise decir. Sí, el vectorial. Y JK, tengo 29, 1, 3, 2, 3, 1. Ahí está. ¿Quién me dice? Primer término. Negativo. -8. Bien. Segundo. -23. Perfecto. Y último. 79. ¿Sí? 29 por 3. Perdón. 87, ¿no es? 29 por 3. ¿Cómo? Claro, 85 sería. No. Ok. Perfecto, 85. Ahí está. Bueno, y ahí tengo entonces el director C. Lo llamé yo. Director de la curva C. Y entonces lo que nos queda por saber, ¿no? Como hicimos acá el análisis de acá arriba, para ver si la curva y la superficie se cortan ortogonalmente en el punto 322, estos dos vectores, ¿no? El director C y el normal al tangente a la superficie, tienen que ser paralelos. Vamos a hacerlo acá abajo. Ahí está. Entonces, vamos a hacer un recuadrito por acá. Tienen que ser paralelos, para que sean paralelos tienen que ser linealmente dependientes, ¿no? Director C tiene que ser linealmente dependiente a la normal del plano tangente a S. O sea, tiene que existir un K, ¿no? Fíjense, mirando estos dos. Tengo -8, -23, 85. Y tengo 5, -6, -3. ¿Qué dicen? ¿Son linealmente dependientes? No. No. O no, para mí no hay chance que sean linealmente dependientes. ¿Alguien más está de acuerdo? O sea, ¿cómo, con qué K, ¿no? ¿Con qué K esto se transforma en esto? O sea, lo podemos hacer manualmente, pero ya a simple vista se ve que no. No, no.
No, no hay chance que sean... No hay chance. Bueno, igual si esto les llega a tocar en un parcial y no están muy seguros, ¿no? Se puede hacer manualmente, pero bueno, en este caso ya les digo que no son linealmente dependientes. Por lo tanto, ¿no? Esto quiere decir que la recta y la superficie no se cortan de manera ortogonal en el punto 332 creo que era. Entonces pongamos acá la superficie y la curva no se cortan ortogonalmente en el punto 3, 3, 2. ¿Sí? Y ahí terminó el ejercicio con eso. Milagros, perdón. El director de C sería el director de la recta tangente de C, ¿no? Claro, el director de la recta tangente a la curva. Lo escribo acá, Ok. si quieren. Vamos a escribirlo acá abajo. Director. Y en superficie eso sería el director del normal, en realidad, la recta normal. Y en la superficie tenés el vector normal al plano tangente. Claro, perfecto. Director. Ay, se me tildó. Bueno, ahora lo escribo. ¿Pero se entendió? Este ejercicio, este era un poco más larguito, pero bueno, me parecía bien que lo hagamos. Otra cosa para decirles, que bueno, igual ya con ejercicios terminamos, pero vieron que acá, en este ejercicio, esperen, en el 3, si no me equivoco, paren que se me tildó, ahí está, en el 3, no, en el 3 no. No, bueno, no importa. También se les puede pedir, ¿no? Por ejemplo, se les da una superficie o una curva, y les pueden pedir en vez de la intersección con una superficie o con otra curva, se les puede también pedir intersecciones con planos. Pero eso es mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, en el plano IZ, para poner que X es igual a 0 y se terminó el ejercicio. Pero lo quería aclarar por las dudas. Igual en el juego que les estoy armando, les voy a poner alguno con intersección con plano para que practiquen. Pero eso. Pero es más fácil que esto de acá. Por ejemplo, acá teníamos una intersección en este último ejercicio. Nos decían una intersección entre una superficie y una curva. Si después me piden una intersección entre una curva y un plano, ¿no? Por ejemplo, el plano IZ, vamos a decir que X es igual a 0, la intersección es mucho más fácil de resolver. Pero eso quería aclarar, que también se toma a veces intersección con planos. Pero bueno, ¿este se entendió? Que este era como el más complicado. Sí, se entendió. Sí, sí. Sí, perfecto. Lo único en la conclusión, solo Sí. para que quede bien cuando lo subas al campus, el punto Sí. es el 322. Ah, 3, 2, 2. Ahí está. Ya te lo corrijo. Bueno, sacando mis errores de copiado, ¿alguna duda más? ¿De cualquiera de estos? ¿No? Bueno, no sé si... Seba, ¿estás por acá? Sí, sí. Ah, ahí está. Bueno, Seba, listo, ya